el mayor genio militar de todos los tiempos, cometió un solo error. Un movimiento tan mal calculado que cambió para siempre el destino de Europa. Es 1812. Francia domina el continente con mano de hierro, y en el centro de ese imperio está Napoleón Bonaparte, el emperador que nunca había aceptado la derrota, el hombre ante quien reyes y naciones enteras se inclinaban. Pero su ambición apunta más lejos. Quiere someter a Rusia, quiere la victoria absoluta. Así que reúne el ejército más grande que Europa había visto jamás. Cientos de miles de soldados marchando hacia un horizonte helado. Pero el enemigo no lucha, retrocede, quema ciudades, abandona pueblos enteros, convierte en cada kilómetro en ceniza. Y cuando Napoleón llega por fin a Moscú, la encuentra ardiendo, sin comida, sin refugio, sin una victoria real que mostrar. Entonces ordena la retirada, pero es demasiado tarde. El invierno ruso cae sobre sus tropas como una sentencia. Miles se congelan de pie. Miles quedan atrás en el camino blanco y silencioso. Solo una fracción logra regresar viva. Europa entera huele la sangre. Sus aliados lo abandonan. Sus enemigos avanzan sin freno. París cae, y el emperador que un día dominó medio mundo termina desterrado a una pequeña isla perdida en el océano. Elba. El silencio del océano se convierte en su última frontera. Napoleón Bonaparte había alcanzado un poder que ningún otro líder europeo había soñado. Había derrotado a reinos enteros, rediseñado fronteras y humillado a imperios que parecían intocables. Cada victoria alimentaba su confianza, y cada país sometido reforzaba su idea de que estaba destinado a dominar el continente. Pero para él, Europa aún no estaba completa. Había un punto en el mapa que se resistía: Rusia, un aliado incómodo, impredecible y lo suficientemente grande como para desafiar su autoridad. Napoleón veía cualquier resistencia como una ofensa personal, y la desobediencia rusa encendió en él un deseo que no podía ignorar. Si quería una Europa bajo un solo orden, su orden, debía obligar al zar Alejandro a someterse. Y esa ambición, que había hecho crecer su imperio, empezó a empujarlo hacia la decisión más peligrosa de su vida. Porque para lograrlo, necesitaba algo más que diplomacia. Necesitaba movilizar un ejército tan gigantesco y tan imponente que la propia Rusia sintiera el peso de su voluntad. Para convertir su ambición en una demostración imposible de ignorar, Napoleón comenzó a organizar la fuerza militar más grande que Europa había visto en siglos. Reclutó tropas de todos los territorios bajo su control: franceses, alemanes, italianos, polacos, holandeses y hasta soldados de reinos que no lo apoyaban voluntariamente, pero que estaban obligados a seguir sus órdenes. A comienzos de 1812, la llamada Grande Armée superaba el 500.000 de hombres. Era un ejército inmenso, pero también desigual. Muchos soldados procedían de tierras lejanas, hablaban distintos idiomas y no compartían la misma disciplina. Aún así, bajo el mando de Napoleón, avanzaban como una sola máquina militar. El emperador confiaba en que semejante despliegue bastaría para intimidar al zar Alejandro I. Si Rusia veía marchar a cientos de miles de hombres hacia su frontera, pensaba Napoleón, no tendría más opción que aceptar sus condiciones políticas y comerciales. La campaña debía ser rápida, una entrada contundente que obligara a Moscú a negociar antes de que el clima o la distancia se volvieran un problema. Con esa expectativa, en junio de 1812, la Grande Armée cruzó el río Niemen y entró en territorio ruso, esperando una respuesta inmediata. Cuando las fuerzas napoleónicas cruzaron finalmente la frontera rusa, Napoleón esperaba una batalla decisiva que le permitiera forzar la rendición del zar. Pero lo que encontró
fue una estrategia completamente distinta a cualquier campaña que había enfrentado antes. El ejército ruso se retiraba sin presentar resistencia. Cada vez que las tropas francesas se aproximaban a una ciudad, un pueblo o un almacén, los rusos ya lo habían vaciado o incendiado. Granjas arrasadas, cosechas destruidas, pozos contaminados y depósitos reducidos a cenizas. No dejaban absolutamente nada que pudiera alimentar o sostener al ejército invasor. Esta política, ordenada por el general Barclay de Tolly y luego continuada por el príncipe Kutuzov, tenía un objetivo claro: obligar a Napoleón a internarse cada vez más en territorio ruso, lejos de sus líneas de suministro, mientras el hambre y el cansancio debilitaban a sus hombres. El terreno, normalmente fértil durante el verano, se convertía en un corredor vacío, donde era imposible encontrar comida o forraje para los caballos. La marcha, que Napoleón había planificado como una demostración rápida de fuerza, comenzó a transformarse en un avance lento y desgastante. Cada kilómetro recorrido consumía recursos que no podían reponerse, y las largas distancias entre los puntos de abastecimiento hacían que miles de soldados quedaran rezagados o enfermaran en el camino. Aún así, Napoleón continuó avanzando, convencido de que los rusos tendrían que detenerse y pelear en algún punto, lo que lo llevó directamente hacia el corazón del Imperio ruso, sin que sospechara que ese desgaste inicial sería solo el comienzo de un desafío aún mayor. Cuando por fin las columnas francesas llegaron a Moscú, Napoleón esperaba encontrar la ciudad intacta, lista para ser ocupada, utilizada como moneda de presión contra el zar. Pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Una ciudad silenciosa, casi vacía y sin autoridades que negociaran. El ejército ruso había evacuado a la población y dejado atrás solo a unos pocos residentes, la mayoría demasiado pobres o enfermos para huir. Napoleón instaló su cuartel general en el Kremlin y esperó. Su plan era claro: permanecer allí hasta que Alejandro I aceptara sus condiciones. Pero esa estrategia se desmoronó en cuestión de horas. La noche después de su llegada, pequeños incendios comenzaron a aparecer en distintos puntos de la ciudad. Al principio parecían accidentes aislados, pero pronto quedó claro que era un ataque deliberado. Los rusos habían dejado grupos infiltrados encargados de prender fuego a Moscú. Las llamas, avivadas por el viento, se expandieron sin control. Calles enteras ardieron. Techos, almacenes y edificios públicos se derrumbaron envueltos en humo. En cuestión de días, Moscú quedó transformada en un desierto carbonizado. Y lo peor para Napoleón no era la destrucción en sí, sino lo que significaba estratégicamente. Sin tiendas ni reservas, no había alimento suficiente para su gigantesco ejército. Sin casas ni estructura urbana, no existía un refugio que pudiera soportar la llegada del frío. Sin gobierno local ni representantes del zar, no había con quién negociar. El emperador, rodeado de ruinas, comprendió que Moscú no ofrecía ninguna ventaja real. La ciudad, que él creía sería la clave para forzar la paz, se había convertido en una trampa silenciosa que aceleraba el deterioro de su campaña. Con Moscú arrasada y sin posibilidad de obtener una negociación del zar, Napoleón comprendió que permanecer allí era insostenible. No quedaban suministros que asegurar, no había depósitos que requisar, y la posibilidad de reorganizar al ejército dentro de la ciudad simplemente no existía. La Grande Armée estaba exhausta. Las líneas de abastecimiento se habían estirado más allá de lo razonable, y los refuerzos que Napoleón esperaba no llegaban con la rapidez necesaria. A medida que pasaban los días, el clima se volvía más hostil y la moral del ejército caía sin remedio. Ante esta situación, el emperador tomó la decisión que llevaba semanas evitando: ordenar la retirada general.
no era un retroceso estratégico, sino un repliegue obligado. La prioridad ya no era vencer al enemigo, sino salvar la mayor cantidad posible de tropas para poder reagruparse una vez regresaran a territorio seguro. Pero el movimiento hacia el oeste no comenzó bajo condiciones favorables. La marcha debía hacerse por caminos deteriorados, atravesando pueblos que el ejército ruso había dejado sin recursos. Además, las fuerzas de cosacos, rápidas, móviles y perfectamente adaptadas al terreno, empezaron a hostigar continuamente la retaguardia francesa, obligando a los oficiales a dividir unidades para proteger la columna. Aún así, Napoleón confiaba en que la retirada, aunque difícil, sería manejable si el clima se mantenía estable unos días más. La retirada francesa comenzó con un orden aparente, pero aquel avance silencioso hacia el oeste chocó muy pronto con una realidad que ningún cálculo de Napoleón había previsto. El clima ruso cambió de manera repentina. Temperaturas que caían a niveles insoportables, caminos cubiertos por capas gruesas de hielo y vientos que convertían cada kilómetro en una lucha por sobrevivir. Las provisiones se agotaban con rapidez. Los caballos, debilitados por semanas de marcha sin forraje suficiente, empezaron a caer uno tras otro, dejando a las unidades de artillería sin la capacidad de mover sus cañones. Las carretas se volcaban en los caminos helados. Los soldados, sin abrigo adecuado para un invierno que llegó antes de tiempo, sufrían congelaciones que los dejaban incapaces de continuar. Mientras el ejército avanzaba en retroceso, las fuerzas rusas aparecían constantemente en los flancos, hostigando sin enfrentarse de lleno, rompiendo formaciones aisladas y capturando pequeños grupos rezagados. No buscaban una batalla decisiva, querían desgastar, dispersar, debilitar, y lo lograban. Cada jornada reducía aún más la columna francesa. Hombres exhaustos se quedaban atrás incapaces de caminar. Otros morían mientras dormían, sin fuerzas para levantarse en la mañana. Las rutas que antes habían llevado a la Grande Armée hacia Moscú se convirtieron en pasillos de cadáveres marcados por la nieve endurecida. Para finales de noviembre, la retirada ya no era una maniobra militar, era una lucha desesperada por llegar a territorio amigo. Napoleón observaba cómo su ejército, que había atravesado Europa como una fuerza imparable, se transformaba en una multitud fragmentada que avanzaba solo por instinto, mientras los restos de la Grande Armée avanzaban con dificultad hacia el oeste. Las noticias del desastre cruzaron Europa como un relámpago. Las potencias que durante años habían temido a Napoleón entendieron que nunca volvería a reunir un ejército de aquella magnitud y que su dominio ya no era incuestionable. Austria y Prusia, que antes fingían lealtad, comenzaron a reorganizar sus ejércitos. Inglaterra intensificó el apoyo económico y militar a todos los enemigos del emperador. Incluso dentro del mismo territorio francés, ministros, generales y nobles que habían callado por conveniencia empezaron a cuestionar sus decisiones. El zar Alejandro aprovechó la oportunidad. Ordenó a sus tropas avanzar hacia Europa Central, sabiendo que Napoleón no estaba en condiciones de ofrecer una resistencia inmediata. Prusia se unió a él casi de inmediato, seguida por Austria, que temía perder influencia si no actuaba rápido. El mapa político que Napoleón había construido durante años empezó a fracturarse en cuestión de meses. Las ciudades que antes abrían sus puertas al paso del emperador, ahora se preparaban para recibir a sus adversarios. Los estados vasallos que Francia había obligado a firmar alianzas comenzaron a desertar uno tras otro, y las rutas comerciales que sostenían su imperio quedaron interrumpidas por ejércitos enemigos que avanzaban sin oposición significativa. En París, la población vivía entre la incertidumbre y el cansancio. Francia llevaba 2 décadas en guerra casi constante, y la derrota en Rusia fue la primera señal de que el poder del emperador podía caer. Sus opositores internos,
algunos antiguos aliados, otros enemigos silenciosos, vieron el momento perfecto para debilitarlo políticamente. Napoleón trató de reorganizar un nuevo ejército, pero los recursos eran escasos. Las bajas de Rusia eran imposibles de reemplazar rápidamente, y sus adversarios ya avanzaban con fuerza renovada. Lo que antes había sido un imperio sólido comenzó a agrietarse desde todos los frentes, creando una situación que ni siquiera su genio militar podía revertir. La derrota militar dejó a Napoleón en una posición insostenible. Sin un ejército capaz de defenderlo y con París ocupada, no tuvo otra opción que aceptar la rendición impuesta por las potencias vencedoras. Como medida para evitar un colapso total en Francia, los aliados decidieron no ejecutarlo ni enviarlo a prisión en Europa. En su lugar, eligieron desterrarlo a un territorio lo bastante pequeño para controlarlo, pero lo bastante lejano para que no volviera a interferir en la política del continente. Ese lugar fue la isla de Elba, un pedazo de tierra volcánica situado en el Mediterráneo, frente a las costas de Italia. A diferencia de lo que muchos imaginan, no llegó ahí encadenado ni como un criminal, pero sí como un hombre vigilado día y noche por fuerzas británicas, con movimientos restringidos y sin posibilidad real de escapar sin ser detectado. Al arribar, Napoleón se encontró con una isla pobre, con montañas áridas, aldeas dispersas y un clima que contrastaba con los salones y palacios donde había tomado decisiones que cambiaron Europa. Su nueva residencia era una casa sencilla, húmeda y en mal estado, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Aún así, mantuvo parte de su disciplina. Estableció un pequeño consejo, reorganizó la administración local y se esforzó por presentar una imagen de autoridad ante los habitantes. Sin embargo, la realidad del exilio era evidente. Sus días transcurrían entre paseos vigilados, informes sobre una isla diminuta y cartas en las que intentaba comprender cómo un imperio gigantesco había terminado reducido a unas pocas colinas y un puerto. No tenía ejército, no tenía poder real, y solo recibía noticias del exterior cuando los británicos decidían entregárselas. El contraste entre lo que había sido y lo que vivía se hacía más pesado con cada semana. Para un hombre que había dirigido campañas en 3 continentes y que había gobernado sobre millones de personas, la rutina en Elba era una especie de encierro silencioso, una pausa obligada donde la ambición no encontraba espacio para manifestarse. Aún así, Napoleón observaba, analizaba y escuchaba rumores. Sabía que su historia no había terminado, pero la isla, con su mar alrededor y su horizonte cerrado, le recordaba cada día que lo que había comenzado con una decisión arriesgada, la invasión a Rusia, lo había llevado a ese punto. Un emperador reducido a vigilar una isla diminuta, rodeado de agua por todos lados y con un continente entero que celebraba su caída. Y así terminó la marcha que prometía consolidar un imperio, convirtiéndose en la cadena de decisiones que destruyó todo lo que Napoleón había construido. Una ambición desbordada, un ejército gigantesco, una estrategia enemiga implacable, una retirada forzada, un invierno letal y un exilio del que no pudo escapar. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué otra historia quieres escuchar.